Hola a todos, en esta oportunidad presentamos la tarea académica 4 de 7 que va a abordar el tema atributos y capacidad jurídica de las personas. El primer tema a tratar es el nombre. El nombre es la denominación que permite al sujeto de derecho a individualizarse e identificarse, sea una persona natural o jurídica. Su importancia radica en las funciones que cumple. Tenemos las siguientes. Permite distinguir a una persona como personalidad jurídica de un individuo dentro de la sociedad. Cumple el fin de medio de identificación, que refiere a un proceso de reconocimiento. También se le atribuye el carácter de la filiación. En nuestro Código Civil se protege el derecho al nombre. Tal es el caso que se encuentra regulado en los artículos 19 y 28, en el entendido de que toda persona tiene el derecho y el deber de llevar un nombre, el cual incluye los apellidos. Asimismo, nadie puede usar un nombre que no le corresponde, teniendo el perjudicado la facultad de hacer cesar tal acción y solicitar de corresponder la indemnización. En esa misma línea tenemos el apelativo y el seudónimo. El apelativo es un atributo que generalmente se da en el círculo familiar y se le ponen otras personas, refiriéndose a algunas características que lo identifican. Este llega a tener protección jurídica cuando llega a tener la importancia del nombre, bajo la premisa de que el derecho reconoce la importancia que tiene la persona a autoidentificarse y a tener una identidad, perteneciendo al ámbito pasivo y estático de la identidad. En lo que respecta al seudónimo, textualmente quiere decir un falso nombre y está referido a la designación de un sujeto de derecho bajo el principio de autonomía y voluntariamente se atribuye a este mismo con la intención de encubrir su verdadera personalidad jurídica o el de otorgarle esplendor en el ejercicio de una actividad especial. En nuestro país se encuentra regulado en el artículo 32 del Código Civil, donde se precisa que cuando el seudónimo adquiere la importancia del nombre, goza de la misma protección jurídica. Tal es el caso que el Tribunal Constitucional ha vinculado el derecho a la identidad con el seudónimo, asumiéndolo como atributo de la personalidad bajo los siguientes términos. El inciso 1 del artículo 2 de dicha Carta Magna, entendido como el derecho que tiene todo individuo a ser reconocido estrictamente por lo que es y por el modo como es. Asimismo, tenemos el derecho a la identidad. Se tienen dos tipos, la identidad estática y la identidad dinámica. La primera se refiere primordialmente a la identificación física, biológica o registral de un sujeto de derecho como el nombre, el seudónimo, el sexo, las huellas digitales, la filiación, la nacionalidad, entre otros, los cuales le permiten ser reconocidos dentro de la sociedad. Y la segunda, a la verdad personal o proyecto de vida de cada sujeto de derecho, que se pone de manifiesto a través de la proyección social de la persona. En ese sentido, es importante distinguir el nombre de la identidad. El nombre corresponde a la identidad, siendo esta la parte estática y pasiva de la identidad, mientras la identidad es un derecho más amplio que considera aspectos más dinámicos como la imagen, la voz, todo lo que tenga que ver con la persona y su desenvolvimiento social. En nuestro país, el artículo 2 de la Constitución Política estipula que el derecho a la identidad personal es reconocido expresamente como un derecho fundamental. Este mismo contexto es compartido en el artículo 6 del Código de los Niños y Adolescentes, pues se reconoce el derecho a la identidad de los menores de edad, así como el desarrollo integral de su personalidad, siendo la obligación del Estado de preservar estos derechos y sancionar a los responsables de su alteración o privación. El domicilio es la ubicación donde la persona vive en sociedad y puede ser hallado en un momento determinado, ya sea para ejercer su derecho o cumplir sus obligaciones. Se caracteriza porque toda relación jurídica exige una sede legal, beneficia la función del Estado, otorgándole eficacia a los efectos que produce un acto jurídico. El domicilio sigue a la persona, por ejemplo, en el caso de las obligaciones de los deudores. Entonces, no se puede concebir la existencia de una persona sin domicilio, es decir, al igual que el nombre, es un atributo de la persona. El domicilio se clasifica en domicilio general y domicilio especial, ambos regulados en el artículo 33 del Código Civil. El primero por tener relevancia para la generalidad de los actos jurídicos y el segundo para constituir efectos procesales durante la tramitación de un pleito. Entre esta clasificación se tienen las siguientes variantes. El domicilio legal, establecido por la propia ley. Por ejemplo, tenemos el caso de los cónyuges, denominado como domicilio legal, previsto en el artículo 36 del Código Civil, y el procesal, establecido para procesos judiciales, según el artículo 424 del Código Civil. En ese sentido, es importante dilucidar las diferencias entre domicilio, residencia y habitación. El domicilio corresponde a la ubicación señalada por el derecho para el cumplimiento de derechos y obligaciones. La residencia responde al lugar donde se vive con la familia, tiene carácter de permanencia y duración, mientras que la habitación es vista como la morada donde habitualmente solemos vivir y tiene carácter temporal.
La capacidad es la aptitud atribuida o reconocida por el ordenamiento jurídico que tiene toda persona natural por ser sujeto de derecho y de deberes, mediante la cual puede realizar actos que no estén prohibidos. Clases de capacidad. Tenemos la capacidad de goce, que es también llamada jurídica o de derecho. Es la aptitud o idoneidad que tiene el sujeto para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Dicho en otros términos, es la competitividad que tiene el sujeto para ser titular de las relaciones jurídicas, la cual se encuentra prevista en el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por otro lado, se tiene la capacidad de ejercicio, denominada también capacidad de obrar o actuar. Es la aptitud o idoneidad que tiene el sujeto para ejercitar personalmente los derechos subjetivos y los deberes jurídicos. Según el Código Civil, artículo 42, se adquiere a los 18 años, es decir, a la mayoría de edad, la cual puede ser restringida por ley según el artículo 3 del Código Civil, por ejemplo, la celebración de un contrato. Diferencia de capacidad de ejercicio y capacidad de ciudadanía. Entonces, es pertinente diferenciar capacidad de ejercicio y de ciudadanía. La primera tiene que ver con las dimensiones privadas de la persona humana, como el ejercicio de los derechos civiles, y la segunda se refiere a su participación en la vida pública, es decir, la manifestación constitucional de elegir gobernantes. En su contraparte tenemos a la incapacidad, que refiere a un límite de privación, una restricción de poder hacer. La incapacidad es causa de inexistencia de capacidad o de pérdida de esta. Tenemos dos tipos, la absoluta y la relativa. La primera, también llamada incapacidad plena o total, es aquella ineptitud legal que priva totalmente al sujeto de la posibilidad de realizar actos jurídicos por sí mismo. Pueden ser aquellos que carecen de edad o de discernimiento. Pueden tener duración permanente o temporal. Por ejemplo, tenemos los menores de edad, pues supone un reducido desarrollo psíquico y una falta de experiencia de vida. La segunda, que es la incapacidad relativa, también llamada limitado o parcial incapacidad o de protección civil o legal, en la que se puede ejercer ciertos actos o recuperar la capacidad en un momento posterior, lo que permitiría convalidar el acto. En este tenemos, por ejemplo, los que adolecen de retardo mental, que les impide expresar su libre voluntad, y los ebrios habituales. Finalmente tenemos la representación legal del incapaz. Los incapaces y los ausentes solamente pueden realizar actos jurídicos mediante sus representantes, es decir, siempre son representados. Es la persona que actúa por cuenta y en interés del representado. No ejerce un derecho propio, sino un derecho que es el del representado. Las instituciones que sirven para representar los intereses de los incapaces son la patria potestad, al ser una institución del derecho de familia que confiere a los padres la autoridad y cuidado de la persona y bienes del hijo menor, es ejercida por ambos padres. La tutela es una institución de amparo familiar. A través de ella se sustituye el ejercicio de la patria potestad a consecuencia de la muerte o incapacidad de los padres. Y la curatela, que es una institución de amparo familiar que brinda la protección a los mayores de edad que no son aptos para cuidar sus propios intereses, regir su vida y administrar sus bienes. Conclusiones. El nombre jurídicamente tiene mayor alcance porque no solo comprende el prenombre, sino también el apellido mismo, que le permitirá al sujeto del derecho individualizarse e identificarse. El nombre, seudónimo y apelativo son parte de la identidad, siendo estos la parte pasiva y estática de la identidad. La identidad con referencia al nombre tiene un concepto mucho más amplio, ya que lo analizamos desde aspectos dinámicos de la identidad. El domicilio jurídico es la residencia habitual de una persona, la cual la ley le fija para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, que nos permitirá trabajar con los términos de domicilio procesal, legal, entre otros. La capacidad es entendida como la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Se puede clasificar en capacidad de derecho o de goce y capacidad de ejercicio o de hecho. A partir de la entrada en vigor del Decreto Ley 1384, la capacidad jurídica también implica a las personas con discapacidad al ser inherente al ser humano sin distinción alguna. La incapacidad refiere a la situación donde una persona, sea por razón de edad o por orden judicial, no puede ejercer sus derechos por sí mismo, sino por un representante legal. Dentro de las clases de incapacidades, el más notorio es la incapacidad absoluta, sobre todo en menores de edad, quienes necesitan de un representante legal. Agradecemos su atención. Hasta la próxima.